Fisiología del aparato cardiovascular, vasos sanguíneos y hemodinámica, endotelio vascular. Objetivos. Desarrollar la parte biofísica de la circulación general, la presión, el flujo y la resistencia. Estudiar los mecanismos de control local y sistémico del flujo sanguíneo. Interpretar el rol que presenta el endotelio vascular. Comprender la regulación del flujo sanguíneo y el control de la presión arterial. La función de la circulación consiste en atender a las necesidades del organismo. Se encarga de transportar los nutrientes hacia los tejidos del organismo, los productos de desecho, las hormonas de una parte del organismo a otra, y mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares del organismo para lograr la supervivencia y funcionalidad óptima de las células. Está compuesto por el corazón, que es la bomba, y los vasos sanguíneos, arterias y venas, y dentro de los vasos sanguíneos circula la sangre, que ya vimos los componentes celulares, y el plasma. El aparato circulatorio se divide en circulación pulmonar o circulación menor y circulación sistémica o circulación mayor. La circulación pulmonar está constituida por los vasos sanguíneos que llevan la sangre desde las cavidades cardíacas derecha hacia los alveolos en los pulmones y luego de regreso hacia las cavidades cardíacas izquierdas. La circulación sistémica se compone de los vasos sanguíneos que lleva la sangre desde las cavidades cardíacas izquierdas hacia todos los órganos y tejidos, excepto los alveolos, y luego de regreso hacia las cavidades cardíacas derecha. En los capilares pulmonares, la sangre se vuelve oxigenada a medida que capta el oxígeno de los pulmones y deja algunas moléculas de dióxido de carbono. La sangre oxigenada es de color rojo brillante. En los capilares sistémicos, la sangre se vuelve desoxigenada a medida que deja parte de su oxígeno en las células y capta el dióxido de carbono producto de desecho del metabolismo celular. La sangre desoxigenada es de color rojo oscuro, el color de la sangre venosa. Por convención, los vasos sanguíneos que contienen sangre desoxigenada se colorean de azul y los que contienen sangre oxigenada se colorean de rojo. Seguimos viendo los componentes del aparato cardiovascular. Las arterias se clasifican en elásticas y musculares. Las elásticas, las de gran diámetro, tienen paredes gruesas, están compuestas de varias capas de tejido, endotelio, membrana basal, músculo liso, tejido conectivo fibroso y una alta proporción de tejido conectivo elástico. Sirven como reservorio de presión que mantiene la fuerza de impulso de la sangre mientras los ventrículos se están relajando. Es decir, la arteria aorta elástica se estira durante la contracción ventricular. Cuando el ventrículo eyecta la sangre, la aorta se estira y cuando la aorta se retrae durante la relajación ventricular, durante la diástole, y de esa forma la sangre continúa fluyendo hacia los capilares. A medida que la sangre se eyecta del corazón hacia las arterias elásticas durante la sístole, sus paredes altamente elásticas se estiran debido al mayor volumen de sangre. Cuando las paredes se estiran, almacenan momentáneamente parte de la presión generada por la contracción del ventrículo. Luego, mientras los ventrículos se relajan durante la diástole, las paredes de las arterias elásticas se retraen a medida que la presión acumulada se libera. Esta retracción elástica impulsa la sangre hacia adelante, asegurando que continúe el movimiento a través de las restantes arterias de la circulación, incluso cuando los ventrículos se están relajando y no eyectan sangre. Las arterias musculares contienen más músculo liso y menos tejido conectivo elástico en sus paredes que las arterias elásticas. La mayoría de las arterias en el circuito arterial son arterias musculares y tienen mayor capacidad de vasoconstricción y vasodilatación y distribuyen la sangre hacia los órganos del cuerpo. Cuando la arteria muscular entra en el órgano, se ramifican numerosas arteriolas que tienen las arteriolas grandes están formadas por endotelio, membrana basal, músculo liso y una pequeña cantidad de tejido conectivo fibroso. Las más pequeñas tienen endotelio, membrana basal y están rodeados por una capa incompleta de fibras musculares lisas. Entonces, las metaarteriolas son los vasos que ofrecen mayor resistencia a la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque esa capa incompleta de músculo liso, ¿sí? Actúa como un esfínter precapilar
que cuando está relajado permite que la sangre pueda circular a través de los capilares. En ese sentido es cuando la meta arteriola está vasodilatada. Ahora, cuando el esfínter precapilar está contraído, cuando hay vasoconstricción, la sangre no circula a través de la meta arteriola, no puede pasar al lecho capilar. Entonces, la contracción del músculo liso de una meta arteriola causa vasoconstricción acá. Eso incrementa la resistencia y reduce el flujo de sangre hacia los capilares irrigados por esa meta arteriola. Pero la relajación del músculo liso de una meta arteriola provoca vasodilatación que disminuye la resistencia e incrementa el flujo hacia los capilares. Bueno, entonces por eso son los vasos sanguíneos que ofrecen mayor resistencia a la circulación sanguínea, porque tienen la capacidad de contraerse completamente y evitar que circule la sangre. Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños de la circulación, se conoce como microcirculación, tienen de 5 a 10 micrómetros, sin embargo hay una gran cantidad de 10 a 40.000 millones. Eso proporciona una superficie aproximada de 200 metros cuadrados para estar en contacto con todas las células del organismo. Entonces, si bien son por excelencia los vasos de intercambio, ¿sí? Donde ocurre el intercambio con los tejidos. Si bien el diámetro de los capilares es menor que el de una arteriola, como hay tanta cantidad de capilares en el cuerpo, son tan grandes en conjunto que ofrecen menos resistencia al flujo que las arteriolas. Está constituido por una capa de células endoteliales y membrana basal. Hay 3 tipos de capilares: los capilares continuos, que están en el músculo, tejido conectivo, pulmones, cerebro; los fenestrados, que estaban en los riñones, en el intestino delgado, en las glándulas endocrinas; y los sinusoidales, que están en médula ósea, vaso e hígado. Luego, las vénulas, que drenan la sangre capilar e inician el retorno de la sangre hacia el corazón. Las vénulas consisten en endotelio rodeado por una membrana basal. Las vénulas postcapilares confluyen para formar vénulas más largas que van sumando más capas de músculo liso y más tejido conectivo fibroso. Luego, las venas, que conducen la sangre de los tejidos de regreso hacia el corazón. Sus paredes contienen endotelio, membrana basal, músculo liso y tejidos conectivos elástico y fibroso. Tienen paredes más finas y menos músculo liso y tejido elástico comparadas con las arterias. Por eso pueden distenderse más que las arterias, porque tienen paredes más finas. Esta es la distribución de la sangre en la circulación. El 84% de la sangre está en la circulación sistémica y a su vez un 64% está en las venas, lo que refleja el hecho de que las venas actúan como reservorio de sangre. Un 13% está en las arterias, un 7% en arteriolas y capilares y un 9% está en la circulación pulmonar. La presión en las distintas secciones de la circulación. La presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre contra cualquier área de la pared vascular. Se mide en milímetros de mercurio o centímetros de agua. Acá se ve la presión a la que circula la sangre en la circulación sistémica. Las presiones son elevadas. La presión media en la aorta es de 100 milímetros de mercurio. El bombeo es pulsátil en el corazón. Entonces la presión alterna entre una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio y una diastólica de 80 milímetros de mercurio. A medida que atraviesa toda la circulación, la presión media va cayendo hasta llegar a casi cero en la vena cava. Las presiones capilares en la circulación sistémica es de 35 milímetros de mercurio en el extremo arteriolar y llega hasta 10 en el extremo venoso. La presión capilar media es de 17 milímetros de mercurio. Luego la presión a nivel de la circulación pulmonar es menor, con una presión sistólica arterial pulmonar de 25 milímetros de mercurio y la diastólica de 8 milímetros de mercurio. Y la presión capilar pulmonar media alcanza 7 milímetros de mercurio. Ahí están las presiones en los dos circuitos, las dos circulaciones. Flujo sanguíneo. Es el volumen de sangre que circula a través de cualquier tejido en un periodo de tiempo determinado. Se expresa en mililitros por minuto. ¿De qué depende el flujo sanguíneo?
de la diferencia de presión que hay entre dos puntos del vaso sanguíneo, el gradiente de presión, y la resistencia que ofrece el vaso sanguíneo a que pueda fluir la sangre. Se relacionan mediante esta ecuación y es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Las resistencias periféricas. Los factores que determinan la resistencia, la resistencia es la oposición al flujo sanguíneo debido a la fricción entre la sangre y las paredes de los vasos sanguíneos. Depende de la viscosidad del líquido, en este caso de la sangre, de la longitud del vaso sanguíneo, pero el vaso sanguíneo permanece constante en el cuerpo y la viscosidad de la sangre depende principalmente del hematocrito, que es constante, y en menor grado de la concentración de las proteínas del plasma. Y también depende del radio del vaso. Los factores que determinan la resistencia se expresan mediante esa relación y si se puede ver, lo más importante, lo que más contribuye a la resistencia es el radio del vaso, porque depende de la inversa del radio elevado a la cuarta potencia. Cuanto menor es el radio del vaso, mayor es la resistencia que ofrece al flujo, porque un determinado volumen de sangre tiene más contacto con la pared vascular en un vaso sanguíneo que tiene un radio más pequeño. Bueno, y como hoy mencionamos, los cambios en el radio de los vasos sanguíneos ocurren por vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, el flujo sanguíneo es el volumen de sangre que pasa por un punto determinado de la circulación en un periodo de tiempo dado. Hay dos tipos de flujo, el laminar o de corriente continua y el turbulento. El laminar, cada capa de sangre está a la misma distancia del vaso sanguíneo y la porción más central se mantiene en el centro y tienen menos velocidad las capas que están más en contacto con el vaso sanguíneo porque ofrecen más resistencia. El otro flujo es el de tipo turbulento que transcurre en todas las direcciones y se mezcla continuamente en su interior. La distensibilidad vascular es el aumento fraccionado de volumen por cada unidad de aumento de presión. Esta es una característica importante del aparato vascular y que todos los vasos sanguíneos son distensibles. Pero la naturaleza distensible de las arterias permite acomodarse a ese gasto pulsátil del corazón y superar las pulsaciones de presión. Entonces, mediante eso se consigue un flujo de sangre continuo y homogéneo. Como hoy dijimos, los vasos más distensibles son las venas, que pueden almacenar desde medio litro hasta 1 litro de sangre extra, con incrementos muy leves de la presión. Por eso funcionan como reservorio para almacenar grandes cantidades de sangre. Las venas son hasta 8 veces más distensibles que las arterias. La adaptabilidad vascular o capacitancia es la cantidad total de sangre que se puede acumular en una parte determinada de la circulación por cada milímetro de mercurio de aumento de presión. La adaptabilidad vascular de una vena sistémica es 24 veces mayor que la de su arteria correspondiente, porque es 8 veces más distensible y tiene un volumen 3 veces mayor. La velocidad de flujo es la distancia que recorre un volumen fijo de sangre en un periodo de tiempo. Caudal es el volumen de sangre que fluye por un punto en un periodo dado de tiempo y están relacionados mediante esta relación. ¿Sí? Caudal sobre el área de sección transversal de un vaso sanguíneo. Acá se puede ver la superficie transversal de los vasos sanguíneos, como se puede ver. Las venas tienen mayor superficie transversal, lo que explica la gran capacidad de reserva de sangre del sistema venoso comparado con el sistema arterial. Y en condiciones de reposo, el flujo sanguíneo a través de cada segmento de la circulación en cada minuto es el mismo, pasa el mismo flujo a través de cada segmento de la circulación y la velocidad en la aorta es de 33 centímetros de segundo, pero en los capilares es de 0,3 milímetros por segundo. Sin embargo, en esa pequeña cantidad de tiempo que está la sangre en los capilares es suficiente para que ocurra el intercambio de sustancias con los tejidos.